Bien, buenas tardes, un cordial saludo. Soy Edward Delgado de la editorial Libros para Pensar y hoy estamos en la Biblioteca Parque Belén, acá en Medellín, presentando a un autor y a una obra, un libro muy bueno que está pensado en fortalecer los principios y los valores que la sociedad poco a poco ha ido perdiendo. El libro se llama Familia y el escritor Don Edwin. Qué alegría tenerlo aquí. Bienvenido a la familia Libros para Pensar y gracias por esa gran obra que nos va a presentar. Él tiene un invitado, ya nos va a decir quién es. Por ahora les cuento que este tipo de libros nos gusta mucho en la editorial porque van con lo que queremos, una sociedad mejor. Quiero también, antes de darle el micrófono a Don Edwin, hablar de dos libros que tienen como la misma dinámica de fortalecer principios y valores. De la escritora de Buenaventura, Claudia Rodríguez, presentar su autor, Don Edwin. Entonces lo dejo aquí. Por favor, nos presenta su obra y nos presenta a su invitado. Bueno, Edward, muchísimas gracias a usted, a la editorial Libros para Pensar por la oportunidad que nos dan a muchas personas de expresarnos y de poder que nuestros pensamientos se puedan plasmar y que sirvan sobre todo a la sociedad. Y pues sí, tenemos un invitado muy especial que es José Rodrigo Jaramillo. Es un amigo, lo conocí cuando todavía era el novio de mi esposa, todavía no nos habíamos casado. Así es. Y ese fuego que mi esposa y yo, que Dios utilizó a Rodrigo para encender en nuestros corazones, todavía arde. Por eso es un tesoro tener a Rodrigo aquí. Rodrigo, muchas gracias por venir, hermano. Usted es muy importante. Con todo el amor del mundo, hermano. Los conocí en un momento muy lindo de la vida, buscando a Dios. Gracias a Dios Edwin dio con una mujer piadosa, buena, un tesoro, y Dios les regaló una familia muy linda, pero me tocó esos inicios y yo lo recuerdo con mucho cariño en Barranquilla, Colombia. Pero también desde un principio este hombre manifestó una inquietud por el estudio, por la investigación, por la lectura, por la lectura de la Biblia, por la parte de formación teológica y de la moral. Desde un principio él mostró esas inquietudes y yo lo veía, las charlas de él en los retiros, en las consagraciones, con sus notas trabajadas, estudiadas. Una persona muy valiosa. Sobre todo un espíritu de investigación muy alto. Eso no se puede desperdiciar. Es decir, hoy en día donde todo es fácil, ahí en el internet está todo. Pero no, estamos en la época de la inteligencia artificial. Pero yo creo que si nos descuidamos, de pronto nos volvemos una artificial inteligencia. Nos lleva a una artificial inteligencia, donde ya el hombre no piense, no investigue, no lee, y eso sería muy grave. Entonces yo creo que este es un día muy especial, hermano. Gracias por invitarme. Sí, como Rodri decía, la inquietud por la Biblia, por eso la tenemos aquí, ¿no? Es un libro sobre la familia, por eso tenemos la Sagrada Familia de Nazaret acá, que no nos puede faltar. Pues obviamente la Biblia, que es fundamental para nosotros. Rodrigo y los que están acá saben que mucha gente hay veces no entiende lo que es la Biblia, pero que cuando uno de verdad la comienza a leer, lo alimenta a uno, lo enriquece la vida de uno, produce alegría, felicidad, fe, y obviamente el catecismo de la Iglesia Católica, que pues son nuestras bases y fundamentos para poder digamos, vivir bien esta vida. Y cuando a mí me parece muy curioso porque cuando hablábamos con Edward me dijo una cosa que a mí me dejó muy inquieto, pero me corroboró como en el libro, ¿no? La temática del libro, no todo el mundo la compra, no todo el mundo le gusta. Y yo dije, y claro, es muy curioso porque es que es el tema de los temas, ¿no? La familia es el tema de los temas. Sí. Todo, absolutamente todo pasa por la familia, la sociedad pasa por la familia, todo pasa por la familia. Y, hombre, nosotros lo que hemos querido es dar como unas herramientas para poder ayudar a las familias, desde todo el sentido, en el matrimonio, con los hijos, con tantos desafíos que tenemos hoy en día. Y ese amor
por la familia lo hemos encontrado precisamente conociendo a Rodrigo, y Rodrigo nos ha infundido a nosotros ese amor por la familia, y nos hemos dado cuenta que la familia es la base de toda la sociedad, y si uno mira la sociedad como está hoy, pues ese es el resultado de lo que están las familias hoy. Entonces hay que trabajarle mucho a la familia, y bueno, y aparte porque pues el libro hace días yo lo tenía escrito, pero uno siempre un sacerdote que yo quiero muchísimo, él ya está con el Señor, se llamaba el padre Fernando Umaña, en un retiro en un folle de Charité nos decía que la voluntad de Dios se daba más o menos en 3 pasos. Entonces él nos decía, mire, cuando yo iba a fundar un folle de Charité, la voluntad se dio en 3 pasos. Primero yo lo sentí en el corazón, después mis superiores me dieron permiso y después se dieron las cosas. Yo sentí en el corazón el deseo del libro, y la última vez que Rodrigo estuvo en la casa, pues nosotros hacemos cosas diferentes, no hablamos de eso. Y tocamos un tema y yo dije, yo esa cosa la tengo, yo le doy eso a los siervos. Y Rodrigo me dice, ¿cómo así? Muéstrame a ver. Y le dije, no, pasa que yo escribí un libro y, a ver, explícame, hermano. Y cuando le expliqué me dijo, hermano, ponete pilas, que ese libro hay que sacarlo. Entonces lo sentí yo en el corazón, sin buscarlo, de alguna manera para mí una persona superior me está dando el permiso, me está diciendo, y luego nos demoramos un poquito, pero se dieron las cosas. Entonces yo, la verdad, en el libro La voluntad de Dios. Rodrigo, hermano, vamos a hablar de la familia, hermano. Bueno, muy buen tema. Tú mencionaste ahora la Sagrada Biblia, y desde que empieza el Génesis empieza con Adán, Eva y sus hijos, y Caín y Abel, una familia, protagonistas de la historia. Y ningún ser humano puede dejar atrás su familia, sus raíces. Esa escuela que recibe en primer lugar de sus padres, donde lo primero que recibe un niño es el amor de su padre y el amor de su madre. Una escuela donde el niño entiende por primera vez lo que se llama amor. Una palabra clavecísima, porque todo ser humano desligado del amor se pierde. Pero la familia es esa escuela del amor. Y la familia, tesoro de toda la humanidad, está siendo atacada por todos los lados, desintegrándola por todas partes. Todas las ideologías y todo lo que hoy en día se inventa es ¿quién la paga? La familia, los niños, los jóvenes. Entonces todo lo que se haga por reconstruir el tejido social a partir de la familia, mirando lo que significa una familia y lo que ataca a la familia, es un esfuerzo que hay que premiar, y que sobre todo hay que ver por dónde nos están atacando para poder no ser implicados en ese desbarate de la familia. Entonces me parece que esto es un esfuerzo hermoso. Él lo ha hecho de muchas fuentes, de muchos temas, pero todos importantes. Yo felicito mucho a Edwin a ponerse en este esfuerzo en medio de sus trabajos, su familia, pero creo que nos va a ayudar a todos, porque él señala cosas muchas veces desapercibidas y que nadie las pone hoy en día en este consumismo, en esta cultura de todo desechable, de poner en énfasis ciertas cosas. Y todavía podemos reconstruir mucho. Sigue habiendo niños, sigue habiendo matrimonios, sigue la gente queriéndose, pero hay que aprender a amarse en familia. Sí, Rodrigo le decía, se trabajan muchos temas en el libro, temas que sí, de pronto no ha pasado desapercibido para muchos,
por ejemplo, un tema muy importante que se maneja en el libro es el conocimiento, por ejemplo, del pecado original. Ave María. Porque es que el Temazo. pecado original, yo digo ahí en el libro, que eso no son palabras mías, son palabras que encontré. Yo suelo decirle a la gente que yo soy un lorito que repite lo que dije, lo que aprendí del que sabe. No, yo solo repito, Sí. pero repito lo que aprendí de alguien que sabe mucho, no de cualquiera. Y estamos en una emergencia familiar impresionante, una emergencia familiar, pero la locura, pues. Entonces nosotros hay veces pues uno ve las noticias y la gente se rasga las vestiduras, que porque pasó tal cosa, y uno dice, pero es que ese es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. En Colombia, de 100 niños que nacen, decía el Family World Map, que es como el mapa mundial de las familias, en el 2015 decía que de cada 100 niños que nacían en Colombia, 82 nacían de madre soltera. 82. Dios mío. Entonces esto es importante porque resulta que hay una rama de la biología que se llama la etología, que estudia el comportamiento, ¿cierto? Y entonces unos etólogos comenzaron a mirar unas cabritas y a estudiar su comportamiento, ¿cierto? Y entonces la cabrita parió 2 cabritos pequeños, cogieron a uno de los cabritos y le alimentaron con biberón. Y al otro lo dejaron que se parara solito, eran 2 machitos, y que se pegara pues a pegar de la ubre de la mamá. Resulta que le hicieron un seguimiento a los 2 cabritos, hijos de la misma mamá, y la única diferencia es que al uno le dieron biberón y al otro lo dejaron naturalmente. Sí. Y cuando los 2 machitos crecieron, al que le habían dado biberón nunca luchó por ser un macho alfa, o sea, nunca luchó por reproducirse. Wow. Solo con darle biberón. El otro vivió su vida normal. Y también los etólogos hicieron un estudio con las tortuguitas esas que ponen sus huevitos en las playas, en la arena, la hembra cava el huequito, pone 200 huevitos y lo tapa y se va. Y casi a punto de eclosionar, pues ella hay veces viene, pero la tortuguita sola tiene que salir. Ella rompe el cascarón y le toca recorrer más o menos de la playa al mar unos 50 metros. En esos 50 metros de 200 tortuguitas, los animales se comen más o menos de 200, creo que llegan 2 vivas a la edad adulta. Entonces, claro, los que estudian la etología y pues, preocupados porque se van a extinguir las tortuguitas, dijeron, no, nosotros podemos ayudar a las tortuguitas. Pues esperemos a que eclosionen, esperamos a que salgan, no dejamos que se coman ninguna tortuguita, las empacamos en una canastita, nos las llevamos mar adentro y allá las tiramos y evitamos que se las coman los animales. Resulta que marcaron las tortuguitas, les hicieron el seguimiento, y de las 200 tortuguitas que se salvaron, ninguna regresó otra vez a poner los huevos ahí. ¿Por qué? Porque la tortuguita aprende el regreso a casa en ir de la playa, de la playa al mar. Entonces, la pregunta es, si un cambio tan pequeño en una criatura como un cabrito o en una tortuguita causó casi que la extinción, porque es que ya ellos no se podrían reproducir. Un cambio pequeño como el de un hijo que le dice su papá y su mamá, ¿qué efecto puede causar en una persona? Las tortuguitas desde que nacen ya se pueden valer por ellas solas. ¿Qué niño recién nacido se puede valer por sí solo? Nadie. No, nadie. ¿Cuánto necesita un hijo estar al lado del papá y la mamá para poderse desarrollar adecuadamente? 18 o 20 años. Entonces, si un cambio tan pequeño en una tortuga causa su extinción, o en un cabrito causa su extinción, ¿qué puede causar el quitarle el papá o el que el niño no crezca con el papá y con la mamá? Por eso el título del libro Familia, o la defendemos o nos vamos a extinguir. O sea, es en serio. No es que nos vamos a extinguir de que vamos a dejar de existir. Porque la sociedad es muy curiosa, Rodrigo. Yo me pongo a pensar, la gente es rara. No quieren tener los hijos naturales, pero sí quieren utilizar otras técnicas. Nos dicen que no tengamos hijos, pero después se inventan máquinas para poder tener hijos. Entonces uno dice, pero entonces ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? O sea, sociedad, ¿a dónde vamos? ¿Cubo vadis? Tú dices, Edwin, una comparación, yo que cultivo palomas de carreras, palomas mensajeras, el pichoncito, estando dentro del huevo,
él tiene que romper el cascarón de adentro hacia afuera. Él mismo hace con el pico, a medida que se va moviendo, empieza a taladrar por dentro del huevo el cascarón. Y uno a veces ve que empieza a romper y nosotros decíamos, no, pues, qué pecado, ayudémosle. Acabémosle de hacer la ruedita en el cascarón y para que el pichoncito salga. Y hacíamos eso. Hermano, qué fracaso. Esos animales no sirven. Por intervenir la naturaleza, el animalito necesita hacer ese ejercicio de romper el mismo cascarón y después comprobamos que esos que le habíamos ayudado se perdían fácilmente. Entonces, la familia está recibiendo unas ayudas, entre comillas, que están dañando a los hijos. Estamos dejando entrar a la casa una cantidad de cosas de que qué maravilla, y los hijos se están perdiendo y no están sirviendo. Así como no sirven mis pichones, no sirven los paticos, las tortuguitas, los cabritos. Entonces, la familia, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Hombre, todo lo que se invierta por la familia construye un país, es la célula fundamental de la sociedad. Pero poco se escribe sobre la familia. La editorial, mire, temas afines sobre este tema, vale la pena. Con el tiempo nos agradecerán haber luchado por los hijos, por la familia, por las buenas familias. Y la sociedad inmediatamente se construye, se edifica. Dime cómo está la familia y te diré cómo está la sociedad, el país, cómo está el pueblo. El tema, por ejemplo, de los ataques que a través de las redes están llegando a las familias. Tú ahí hablas de esto. Coméntanos un poquito de esto. Sí, claro, Rodrigo. Ahí hablamos de los temas, por ejemplo, de las tecnologías. Las tecnologías, pues cuando uno ve y escucha a muchos tecnólogos hablar, ellos siempre hablan de los daños que hace la tecnología, pero nunca hablan del principal. El principal es, nos quitaron el tiempo para la oración. O sea, guarde y vámonos, hermanos. Si no hay tiempo para la oración, es que sin oración no se puede, no se puede. Y eso pasa desapercibido para las personas que no entienden el tema. Yo les decía ahorita que nosotros hablamos del pecado, se hablaba del pecado original, las consecuencias del pecado original. Sí. Y ahí cabemos todos. Hay gente que cree que no, yo como no soy creyente, a mí el pecado original no me afecta. ¿Qué error tan grande? Es que mire usted si el pecado original afecta a todo el mundo. No, eso no importa si usted cree o no cree en Dios. A usted le afecta el pecado original y a usted le debe importar conocer qué efectos tiene el pecado original en usted para poder salir adelante y ayudarse. Y las ayudas que nos dejó el Señor, que son los sacramentos. Un temazo que tocaste, el Papa Benedicto XVI hablaba de este tema y decía, si usted no entiende el pecado original, no va a entender la Biblia, ni por qué vino Jesucristo, ni por qué la salvación del hombre. El pecado original es un tema desconocido hoy en día, no se volvió a hablar de eso. Y si no se entiende que hay una caída que marcó al ser humano fuertemente, todo ese apetito de violencia, todo ese espíritu de guerra, de dañarnos unos a otros, el culto al placer por el placer nomás, que aquí tú lo hablas muy claramente, en la sociedad hedonista. Todos estos problemas de la sociedad, que nos gastamos infinidad de dinero tratando de solucionarla, es por no comprender que el hombre quedó herido por el pecado y necesita la ayuda de Dios. Necesita la ayuda de la gracia. Quedó como cojo el hombre. Todas las inclinaciones, por ejemplo, la pereza, el egoísmo, la rabia, la ira, el rencor, el desorden, la rebeldía, la soberbia, todo eso viene del pecado original. Una cosa de locos. Y entonces el hombre dice, no, nosotros somos así, no hay problema. Y Dios dice, conmigo pueden volver a ser el hombre que Dios creó antes del pecado original.
Es decir, Dios hace una nueva creación a partir de su presencia y de sus virtudes, de la vida divina, empieza a transformar el hombre y a hacer un hombre nuevo, un hombre paciente, amoroso, servicial, prudente, culto, moderado. Eso es producto de la acción de Dios en el hombre cuando el hombre reconoce que está herido en su naturaleza por el pecado original. Hay una cosa que me gusta mucho del libro, Rodri, que son los códigos QR. Ajá. En la primera parte hablamos un poquito de lo que es el ser humano, ¿cierto? Para poder entender que tenemos, que somos, no que tenemos, que somos, ¿no? Somos cuerpo y alma, no es un cuerpo que tiene alma, sino somos, Dios nos hizo así una unidad. Y hay unas, digamos, unas visiones del ser humano, ¿cierto? Y unas visiones desde lo materialista y desde lo espiritual. Y hay una partecita donde tocamos en las visiones materialistas, pues obviamente lo que dicen muchos ateos, pues personas que dicen ateos sin Dios. Y uno ve que pues esas razones de esos ateos son razones que no, o sea, ¿me entiendes? No son, uno dice, no, es una razón contundente y pues con esa razón que Dios no existe. No, uno ve que son razones, o sea, la verdad, uno dice, argumentos de un niño de 15 años que me diga eso, bueno, está bien, pero una persona que se supone que ha estudiado tanto. Sí. Entonces ahí encontramos uno, en los códigos QR, por ejemplo, después de hacer un recorrido por varios ateos, como ellos dicen, yo no creo en Dios por esto, pero entonces uno le refuta sencillo, ¿no? Pues que si fuera así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta que estuvo fuera del espacio. El ruso. El ruso decía, yo no creo en Dios porque no lo vi. O sea, eso que me lo diga un niño de 15 años, perfecto. Sí. Imagínate lo que tiene que estudiar para llegar allá al espacio y que salga con eso. Un cardiólogo también dijo, yo he hecho muchas operaciones de corazón y no he visto el amor. Entonces el amor no existe. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, no? O sea, son ideas que son muy fáciles de contradecir y decir, hermano, no, eso no es así. Y le decía de los códigos QR porque nosotros nos remitimos a un código QR donde el padre Jorge Loren, que nosotros lo conocimos bien, un extraordinario sacerdote, que decía, yo creo en Dios porque no soy un idiota, que es fuerte. Pero ahí encuentro un video donde el padre habla desde la razón, cómo es no creer en Dios, es de lo más irracional que hay. Claro. O sea, nosotros siempre nos tratan de mostrar, no, al que cree es un tonto, en cambio el que no cree es muy inteligente, y resulta que es al contrario, es más inteligente el que cree que el que no cree. Claro. Entonces ahí encontramos en el libro unos códigos QR que nos pueden ayudar para poder creer. Sí. En el libro Para Salvarte, padre Jorge Loring, un hombre que lo conocimos de 92 años, lúcido completamente, y dedicó toda su vida a argumentar la fe, y lo escribía él mismo con mucha sabiduría y muy buenas fuentes, y hoy en día son libros poco leídos. Entonces, el tener todo este bagaje de los libros que tiene el papá, entonces, familia, ¿la defendemos o nos vamos a extinguir? Todo el mundo quiere tener una familia, un nido de amor. Qué bueno formarse en lo que debe ser una familia y la cultura necesaria para formar una familia cimentada en Dios. Porque Él es el que inventó las familias, Él es el diseñador de esto. Sí, hombre. Miremos más temas de este libro. Yo voy a leer algunos bien importantes que me causan mucha sensación y que hoy en día... ¿no? Como Thomas Malthus hace un estudio en Inglaterra y la conclusión, ahí están las conclusiones, es que el mundo se va a acabar, nos vamos a morir de hambre porque está creciendo la población diferente a como está creciendo la producción de alimentos, pero también tenemos a premios Nobel de Agricultura, como nos dicen lo contrario a lo que nos dice Thomas Malthus. El Orlis, por ejemplo, decía que baja en otros lugares. O sea, la gente se aglutina a vivir en algunos lugares mucho y en otros no. Entonces, no es que haya una sobrepoblación, lo que hay es aglutinamiento o
o concentración demográfica. ¿Cuál es el problema de estos temas? Que todo nos están diciendo eso simplemente para que la familia no crezca y para decirme no tengan hijos, no tengan hijos, no tengan hijos. Hacemos en familias bien constituidas, después la sociedad paga eso, porque uno lo que recibe en la casa después lo da ¿a quién? A la sociedad. Entonces ahí hay fotos donde vemos la concentración demográfica y que es mentira lo de la sobrepoblación humana. Bueno, también señalas el impacto de las redes sociales, el tema que directo al amor verdadero y puro por parte de la pornografía, donde la mujer se vuelve una cosa. Qué tristeza. El hombre también. Entonces aquí se habla de todo esto. Además, hay otro tema aquí, como le dé la gana. Y las consecuencias las vamos a ver, ya las estamos viendo. Cuando el hombre se separa de Dios, se pierde. Cuando el hombre se acerca a Dios, sabe lo que es ser hombre. Sabe lo que es que hay que mirar. Si un papá quiere, como es lo ideal, yo quiero que mi familia llegue al cielo. Primer objetivo de un ser humano, de un papá. Si usted, como padre, dejó que su familia se pierda, perdió el año. ¿Por qué? Por no leer libros como este, hermano. ¿Cierto? Ignorancia culposa. Bueno, ¿qué más, Edwin? Miremos más temas. Hay una cosa muy bonita aquí, es que tú usas los códigos, imágenes de las estadísticas, y si no, como le digo, hay un código de QR en el que usted puede entrar a esa página que yo le digo y averiguar directamente el dato, donde dicen ¿cuál buscador es el que más se utiliza? Obviamente es Google. ¿Cuál es el aparato que más se utiliza? Casi el 78% es el celular. Eso es duro, esa palabra es dura. Pero ojalá que las personas que nos están escuchando se hagan esa pregunta. Si ya usted le regaló el celular inteligente al hijo y él tiene acceso a él y tiene más de 8 años, o sea, ya él hace parte de la estadística y la posibilidad es muy alta. Mire, Rodrigo, en Japón, los muchachos no se quieren casar, no quieren conocer mujeres. ¿Por qué? Por la pornografía. Hay un tema fuertísimo, se llama hentai, es pornografía de animex. Eso, dicen los psicólogos y los psiquiatras que eso deforma el cerebro de una forma. Y los muchachos no se quieren casar, quieren tener más bien amores. Bueno, los temas que vemos en el libro son temas muy actuales, la verdad son temas muy actuales. Yo estoy muy contento, le repito, muchas gracias a Edber, muchas gracias a Libros para Pensar, la editorial, porque nos dan esta oportunidad grande. A Rodrigo, muchas gracias, porque el libro estaba por ahí, pero él me dijo, hágale, hermano. Sí. Me animó. Dios lo utilizó a él, y no solamente, sino que es que el amor a los libros, los que están aquí saben que es verdad que Rodrigo nos lo ha infundido. No ha dicho, un buen libro es un amigo que hay que cuidar, es un tesorazo que sí. Yo tengo muchos tesoros en la casa. Usted ha ido a la casa, de hecho, la biblioteca para utilizarlas. Que yo quiero tener 1.000.000 de libros y así más fuerte poder amar. Y pensar, ¿cierto que sí? Eso. Porque en el fondo, el ser humano, si no lee, ay Dios mío, ¿cuánto daño puede hacer? Si no se forma, si no se educa en todas las áreas del ser humano. No, los libros seguirán siendo un tesoro increíble, a pesar de que existen tecnología para leer libros. El libro de papel sigue sus conocimientos. Los libros son unos tesoros, se aman. Por eso yo los libros no presto, yo regalo libros, pero yo no presto libros. Uy, no, porque es un amigo, los amigos no se prestan ni se venden, ni se comparten, si no se pueden compartir. ¿Por qué? Porque es que un día hace falta su librito. Vea, un muchacho en estos días le presté un libro y no me lo quería devolver. Y yo compré uno nuevo de esos mismos, le digo, vea, yo le regalo este libro, pero es el mío, que es que se lo quiero yo, porque es que fue... Ya lo tengo rayado, ¿no? Ya lo tengo rayadito. Ese libro lo amo yo. Trabajo con sus hijos, dedicado a investigar, a leer, a tomar las notas, a llevarlo al computador. Dios quiera que llegue a mucha gente y aprendamos de esto.
Don Edwin, ¿qué viene después de la publicación del libro? Pues yo estoy pensando en un segundo libro yo sobre la educación. Ya tengo por ahí varias cositas y bueno, vamos a ver, pedirle al Señor que nos ayude a cristalizar muchas otras cositas de ello. Yo tengo ya unos apuntecitos, obviamente el primero en la fe, es que no se concibe, pues es que si usted no le enseña, o sea, si usted no les enseña a los hijos que existe el cielo, ¿qué le va a enseñar, hermano? O sea, usted le decía, lo más importante que hay que hacer en este mundo es llegar al cielo, y no como dice, suena feo, pero dice, tacamos burro, hermano. O sea, si usted tenga esa idea de trascendencia y siempre pensar en lo que están haciendo, siempre en el cielo, nosotros no podemos perder la mirada del cielo, o sea, es que no, o sea, ese es el peor error que hemos cometido. De hecho, los problemas que vemos en la sociedad es eso, sacamos a Dios de nuestros hogares, pues claro, usted lo dijo ahorita, saque a Dios del hogar para que vea usted. Para que vea. Para que vea usted lo que es. El ser humano empieza a ser hombre y a saber lo que es, lo que quiere, de dónde viene y para dónde va en el momento que se encuentre con el Señor, con Jesús. Y eso es clave. Todo se edifica sobre el Señor. Sin Él, el hombre se pierde y hace mucho daño. Y daña a mucha gente. Uf. Si alguien tiene preguntas para Don Edwin, para... Pregunten. La niña, ¿cómo te llamas? Dora Elsa. Dora Elsa, adelante. Cuando decía los libros, pues que de todas maneras el que desconoce del origen de donde venimos, de Adán y Eva, ¿cierto? Y que desde ahí viene nuestra herida. Muy inteligente lo que estás diciendo. Si el hombre no sana esa herida que viene por rebeldía, y que esa rebeldía, el que tiene esa herida, quiere que los otros también estén heridos. Como cuando el que está en una fiesta y está bebido y llega uno fresco, le dice, tómate este hombre, venga, participe como nosotros de esta vaina. Pero es que yo no quiero beber, no, venga a ver, usted lo ponen a beber porque tiene que estar así como nosotros mal, porque si no, qué vergüenza, nos hace avergonzar a nosotros. Entonces, el que está en favor del aborto quiere que todo el mundo sea también abortista. El que a lo bajo, todos los males de la humanidad están porque el hombre se apartó de Dios. Dios los creó en gracia y santidad. No teníamos esas inclinaciones. Y luego viene el hombre, empiezan aquí en el Antiguo Testamento, eso son las guerras, las peleas, la Torre de Babel. No, es una masacre. Para llegar a lo que el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando el hombre apenas conoce a Dios, se convierte hacia Cristo, empieza a sanarse y a liberarse y a aprender a amar y a aprender a pensar y hace un hombre nuevo en el contacto con Dios, un ser totalmente diferente, capaz de reconocer sus cosas. Cuando una persona está herida no reconoce sus cosas y le echa la culpa a todo el mundo. ¡Qué tristeza! Entonces, no, es el pecado original, es una cosa de locos. Hay que volverlo a entender. Y en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II da todas las herramientas para poder trabajar sobre eso. O sea que no podemos justificarnos, porque Dios nos ha puesto todo en las manos para volver de nuevo a ese origen del hombre sano. El hombre sano. El hombre sano, el hombre limpio. ¿Cómo le parece el hombre sin soberbia? ¡Qué belleza! La Virgen María, la más linda de todas, y la que más se vació de esa soberbia, de todo eso, con la humildad, para que Dios la pudiera llenar. La llena. Entonces, la llena de Dios. Nosotros
por no estar llenos de Dios, por no ser sanos, por no reconocer nuestras faltas, perdemos tesoros, porque hay gente que se ha dejado amar mucho, se ha formado. ¿Qué más, mi niña? Bebé Will, ¿usted a quién le dedicaría este libro? Bueno, aquí está dedicado, pero Sí, sí, no, a todas las familias, porque Rodrigo lo dijo ahora, es que quien no quiere pertenecer y estar en una familia, o sea, es que el que no quiera pertenecer y estar en una familia es por la mala experiencia de familia que tuvo. Ajá. O sea, es una persona que está herida, hay que ayudarla, que sana esa herida, que se dé cuenta que la familia de verdad es fuente de amor y es fuente de felicidad, no solamente de felicidad, es fuente de salud, o sea, los estudios de hoy dicen clarito eso. Entre más conflictos hay en la pelea, más enferma es la persona. Por Sí. todo lo que produce, y hablamos de todo lo que es serotonina, dopamina, y todo lo que produce el cerebro cuando hay estrés, el daño que hace esa sobreabundancia de sustancias en el cerebro, dañan y cambian la forma del cerebro, de cómo funciona el cerebro, y por eso les decía, es que nosotros queremos paz, pero en un país donde más de no sé, yo creo que ahorita está por ahí el 60 o 70% de los niños, decía las estadísticas, creo que 15 niños no crecen ni con papá ni con mamá. O sea, las probabilidades de que un niño se vuelva un delincuente y un psicópata son todas las probabilidades. Y después nosotros nos preocupamos qué está pasando en la sociedad, pues eso, descuidamos la familia. Entonces yo creo que se le podría dedicar a todas las familias, las que estamos trabajando, porque ¿cuál es la diferencia? Todos estamos trabajando. Decir, no, es que esta familia no, todos estamos en la lucha, todos estamos trabajando. Y hoy día estamos muy bien, hay un día, no, a mí me pasa, nosotros hay días estamos excelentes, otros días tenemos nuestros bajonazos, sí. Tengo mi encontrón con mi esposa, no, pero pasa y seguimos adelante con Dios, luchando siempre tratando de ser mejor. Y esas son herramientas que le estamos dando a la gente. Vea, la familia perfecta es esta. Esta es la perfecta. sí. A los otros nos toca luchar, a todos nos toca luchar. Esto es una lucha de todos los días. Nadie puede decir, no, yo no tengo que luchar, no. Todos tenemos que luchar. Unos más, otros menos. Depende el carácter de uno, el temperamento, las heridas que hayamos recibido, los genes que tengamos. O sea, es como una reunión de muchas cosas. Pero lo cierto es que Cristo es nuestro sanador y salvador. A través de los sacramentos Él nos sana y nos salva. Eso es real, así de clarito es. Si uno le abre la puerta al Señor y de verdad deja que entre en su vida, usted va a ver cosas maravillosas. Nosotros lo vemos todos los días, Rory, ¿no? Todos los días. Todos los días. Ahora, este libro no es solo para las familias, porque es que los solteros son los que tienen que leer esto. Sí, señor. Yo cuando le daba la charla a los siervos les decía, me encanta trabajar con ustedes temas de familia que son solteros, porque si usted no se ha casado en este momento, al menos hace parte de una familia y es miembro de la familia. Sí. Y lo más fijo es que ustedes todos se vayan a casar, porque la verdad que las vocaciones sacerdotales son más bien poquitas. Pero inclusive un sacerdote debe formarse en estos temas para poder ayudar a las familias. Entonces es advertirles de tanta cosa. Este mundo hay que hacerle una radiografía. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? La manipulación con que hay gente pensante en el mal que está dañando todo el mundo, pero muy pocos lo señalan. Yo creo que aquí Edwin señala muchas manipulaciones a nivel mundial, genético, de pandemia, de todas esas cosas que están pasando ahora. Edwin lo advierte, ojo con esto, mire, por aquí no están volviendo nada. Hay enemigos mundiales de la familia. Total. Empezando por el demonio, pues. El primerito. El primero de todos. Bueno, en cuanto al libro, que sabemos que es maravilloso por los temas, nos invita también que, como decía ahorita don Edwin al principio, decía, absolutamente todos los temas pasan por la familia, ¿cierto? Y si vemos hoy el tema político en Colombia, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es un tema que, mejor dicho, nosotros como católicos deberíamos empezar a preocuparnos más por el tema político,
¿cierto? Porque pues desde la política se pueden hacer muchas cosas. Nosotros desde la política podemos ayudar a proteger la familia, creando leyes que favorezcan las familias numerosas, que nos ayuden. Y hay una frase muy hermosa que inunda mi corazón, y yo sé que el de Don Edwin y yo sé que el de todos acá presentes, porque si no, no estuviéramos acá. Y es la frase de, tenemos que dar la vida por la verdad. Y dar la vida por la verdad es también todo lo que Don Edwin habla ahí, nos invita indiscutiblemente a que tenemos que trabajar por mejorar y transformar la política de nuestro país, ¿cierto? Que no solamente es, venga, vamos a transformar las familias, que es indispensable y es lo primero, pero también desde qué ámbitos lo podemos hacer de manera mayor, ¿cierto? De manera más grande, que nosotros podamos ser esos artífices de esas leyes que protejan la familia, que vayan en contra del aborto, de la eutanasia, de las ideologías tan perversas que nos están dañando ya. Y definitivamente tenemos que empezar a propagar la lectura buena, obviamente de autores como Don Edwin y de todos los libros que han mencionado, y Don Edwin al final tiene una lista de libros maravillosos que también nos invita a que nosotros también seamos propagadores de esa buena lectura y que empecemos también a motivar. A mí se me dificulta mucho la lectura, pero hay libros que definitivamente usted los empieza a leer y usted se los tiene que terminar, ¿cierto? Sí. Y definitivamente lo felicito a Don Edwin y Rodri, muchísimas gracias por hacer tanto por tantas familias y por todos nosotros, y de verdad que es motivar a las demás personas a que también empiecen a un regalo como un libro de estos en un hogar es un tesoro, ¿cierto? Si yo tengo un regalo, que más que dar un libro que me va a ayudar a transformar mi pensamiento, a construir en mi familia, a mis hijos, entonces también tenemos que pensar en que por medio de un libro se puede transformar una familia, se puede transformar una vida, una sociedad, ¿cierto? Entonces, sí, no, los felicito definitivamente, y qué bueno que también empecemos a transformar. De hecho, Don Edwin trabaja mucho en la transformación también de la política de nuestro país. Muy bien. Habías alzado la mano tú y después tú. Bueno, yo quiero aprovechar el contexto de la palabra siervos, que desde el principio del diálogo, del conversatorio habían mencionado. Bueno, yo soy una de las laicas que ha tenido el privilegio de vivir esta temporada, ser sierva, y aparte el honor de poder recibir una profunda formación a través del libro Familia, o La Defendemos, Nos Vamos a Extinguir, y claramente ya han hablado un poquito de cuáles son los cimientos, cuáles son las bases que también se derivan claramente de aquellos dos libritos que están al pie de la Sagrada Familia. Y bueno, a mi parecer el desarrollo de este libro está muy bien sustentado, está muy bien argumentado. Una de las cosas que más me impresionan o que más me exhortan, que incluso encienden mi corazón a través de este libro, es ver cómo brota o es fruto del apasionamiento que el señor Edwin tiene de su hogar. Que bueno, yo digo, claro, la transformación, en lo que han dicho, la transformación empieza en casa, lo decía aquí mi compañera. Y claramente la redacción de este libro, digo yo, a ciencia cierta, empezó también en casa. Del señor Edwin, por ejemplo, en lo compartir que hemos tenido a través de este libro, se nota el profundo celo que tiene por la educación de sus hijos. Y a mí una de las cosas que más me cuestionaban era, carajo, ¿de dónde este hombre tiene tanto perrenque o tiene tanto, como de dónde saca motor para poder difundir este tesoro que se guarda aquí? Porque mientras uno lo escuchaba hablando de su experiencia personal, desde el deseo que tenía por educar muy bien a sus hijos, por el uno de los hijos, Dios mío, heroico, el hecho de querer ser un papá presente, porque este libro, cuando él nos lo exponía, justamente brotaba de un deseo firme de una formación recta en sus hijos, sobre todo. Yo decía, pero ¿de dónde saca motor este hombre? ¿Cuál ha sido su motor, el deseo de su corazón, el celo por no quedarse con sus brazos cruzados con tanta información, que es mucho más fácil, obviamente, quedarse uno por guardárselo y encargarme yo de educar a mis hijos por mis medios y esmerarme por ello? Pero entonces, ¿cuál ha sido el celo? ¿Cuál ha sido ese motor por decir, yo tengo que difundir esto? Yo quiero dar a conocer esto. Liz, muchas gracias, qué bella. Sí, ahí en el libro yo pongo por qué. Porque ustedes es muy fácil, yo podría perfectamente evitarme problemas, porque usted no sabe todos los problemas que se le pueden presentar a uno con una cosa de estas.
O sea, el mero hecho de cuando comenzamos a hacer pues las cosas para el libro, a mí se me volteó la vida al revés, en serio, al revés se me volteó. Pero yo sé por qué. Realmente yo sé por qué pasó eso. Y gracias a Dios hemos ido saliendo y todo ha ido bien. Y yo cuando les decía, para mí es más fácil decirle a mis hijos, yo no tengo problema porque ya mis hijos ya los he ido formando en estos temas, pero que yo salgo a la calle y veo pequeñitos por ahí, y yo digo, Dios mío, veo niños que todavía no saben caminar, sentados y con el celular haciéndole así. Digo, Dios mío santísimo, donde esa mamá supiera lo que yo sé, le había quitado el teléfono ya ese niño. Yo no me puedo quedar callado, yo no puedo guardar esto, porque es que si yo me quedo callado, hay personas que la va a pagar. Yo tengo que, cuando se den las cosas, yo lo tengo ya escrito, usted sabe que yo tengo hace mucho tiempito escrito, el Señor utilizó a Rodrigo para decirme y después utilizó a libros para pensar para esto y se ha dado, y yo veo en esto la voluntad de Dios. Yo sé que Dios quiere que la gente lea este libro porque van a encontrar la respuesta a muchas cosas, Liz, y lo que me mueve es eso, escuchar la gente que viene y me cuenta, jovencitos, mamás, me han llamado gente a las 2, 3 de la mañana, Edwin, estoy desesperado, mira, me pasó, cosas que no se pueden contar. Y yo le digo, yo después me rasco la cabeza y yo digo, Dios mío, ¿yo cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Es eso, es escuchar tanto dolor en tanta gente y el deseo de ayudarles, ¿no? Vamos a ayudarles, eso nos enseña Rodrigo siempre, ayudarle a la gente, ayudarle. Usted le ayuda a una persona a arreglar su situación familiar y usted, Dios mío, esa persona queda agradecida con usted toda la vida, pero lo importante es que usted después los ve felices. Usted dice, Dios mío, matrimonios que uno dice, no, es que está muy difícil, y después los ve uno 2, 3 años después luchando y feliz, y uno dice, valió la pena, vea, qué belleza, y después 5, 10, 15 años uno dice, vea, hace 15 años estaban que se iban y véalos como viven de felices, dicen, gracias a Dios, si no hubiéramos separado no hubiéramos tan felices como vivimos ahora. Entonces es eso, es ver las personas, alumnos como ustedes, jóvenes, familias deseosas, eso es lo que nos mueve, es lo único que nos mueve. Yo le quería hacer una consulta. Nosotros tenemos un hijo de 12 años, de hecho el libro está en la terminología y todo, por ejemplo, para que jóvenes como la edad del hijo mío, también menores, los puedan coger, leer, pues mejor leerlo uno en familia con ellos. Es recomendado, pues, porque en mi casa de los niños son lectores, todos son lectores, pero ellos más que nosotros. Entonces nos empiezan a leer un libro y hay muchas veces que nosotros los papás le damos un libro a mi hijo y lo lee, pero nosotros muchas veces no estamos ahí pendientes. Libros como estos pues sabemos que son elementos importantísimos que van a ayudar de juicio, pero hay terminología que pronto los jóvenes no entienden. Quería que tú me entender si lo debes leerlo con ellos. Bueno, eso depende mucho de qué tal. Por ejemplo, cuando se habla de la educación sexual integral, ¿no? La educación sexual integral o la educación sexual hedonista, ya ellos tienen que haber manejado el papá ya y la mamá ya deben hablar un poquito con ellos de la sexualidad. Dicen que los 7, 8 años es una edad muy apropiada para hablar con ellos, que a los hijos hay que hablarle más bien rápido, precisamente por la tecnología como se ve. ¿Por qué? Porque si la educación, hay un sociólogo alemán que decía que la educación funciona como se llama la educación teatro. Es como, vamos a suponer, va a venir alguien muy importante, viene el Papa, ¿no? Entonces va a estar acá, uno se viene 2 horas para sentarse en la primera silla. Entonces, las primeras ideas que llegan son como el que llega y se sienta en la primera silla. Entonces, supongamos el Papa se presenta aquí a las 8 de la noche. Nosotros desde las 4 estamos y llegamos de primeros. Pero llega alguien a las 9. Y entonces viene y le dice al que está sentado aquí, venga, levántase, yo me siento ahí. ¿Qué le va a decir a la persona que está sentada ahí? Yo madrugué. Con la educación sucede igual. Las ideas que llegan de primero se sientan en las sillas de adelante. Entonces, cuando si llegó un error en la educación sexual y se le sentó una idea adelante, cuando usted le viene con la verdad, esa idea no se quiere levantar. Entonces, el lenguaje depende, si uno ya ha hablado con los hijos de sexualidad, puede dejarlos hablar, porque hay que hablarles a los hijos siempre con la verdad, con los nombres como son, pero también hay que entender ellos qué tanto conocen del tema, que saben. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito, que llegó una vez una niña y le dice, papá, ¿qué es virginidad? Y el papá le explicó qué es virginidad. ¿Y por qué? No, porque es que allí decía aceite virgen. ¿Sí me entiendes? O sea,
le dio un tema, la niña ni siquiera estaba hablando de esa virginidad, estaba hablando de aceite virgen, y el Señor le dijo cosas que de pronto la niña todavía no entendía, entonces es mejor primero preguntar, venga, ¿y usted dónde escuchó eso? Y para saber no qué tanto saben. De todas maneras, un niño de 12 años, si ya tiene celular, hermano, déjelo que lo lea, porque ya de sexualidad conoce todo, y el peor es que conoce las cosas como no son, muy mal se las han dicho. Entonces ahí sí toca uno escoger y venga a ver. Pero yo creo que el lenguaje es un lenguaje verdadero, ahí no hay pues cosas que puedan como dañar la inocencia, no. Porque se habla con la verdad, porque se habla con la belleza, porque se habla de la pureza, de cómo las mujeres no son cosas, sino que son la ayuda idónea. Son complemento de nosotros, son para nosotros, nosotros somos para ellas, o sea, eso le ayuda a uno a ver la mujer que uno dice, wow, yo pienso mucho en los jóvenes, la verdad, pienso mucho en los jóvenes, que lo lean para que vayan entendiendo la sexualidad de una vez, porque no es conveniente tener relaciones íntimas, o sea, el cuerpo es una cosa hermosísima, sagrada, la sexualidad es de las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Y la función es dar vida y producir mucha alegría. Pero cuando no producen vida, no solamente producen muerte. Lo que no sirve para una cosa, cuando no se utiliza algo para lo que sirve, se daña. La sexualidad ha sido para producir vida y alegría. Y como no se utiliza para producir vida, entonces produce muerte y tristeza. Así es. Y heridas, las que usted quiera. Me toca escuchar, cosas que no se pueden contar. Que uno dice, Dios mío, donde hubieran entendido esto, donde nos hubieran explicado esto, donde hubiéramos podido hacer. Entonces yo creo que el lenguaje es un lenguaje adecuado, pero si es bueno, yo a los niños míos se los dejo leer, pero porque yo con ellos he tenido muchas conversaciones en muchos temas y entonces lo ideal es que sea el papá y la mamá el que le hable de primero. Total. Y lo sepa hablar con los términos precisos. Y genera una confianza entre el papá e hijo, papá, que le va a servir para toda su vida cuando tenga problemas. No va a recurrir a fuentes dañadas. Y de hecho, para nosotros los padres muchas veces hablar de la sexualidad como un tabú, porque uno no sabe cómo abordarlo, cómo decirle a los hijos, y de pronto dejamos que le hablen de otras formas, con otros medios, de otras personas. Lo que me decía él ahorita, sentarnos en la silla adelante, sí. conceptos que no deberían estar ni siquiera en la silla. Exactamente. Así es. Bueno, Nelly, muchas gracias. Don Rodrigo. A ustedes muchas gracias por esta invitación. Qué alegría poder presentar un libro, poder decir que hay editoriales que se están jugando el cielo, poniendo a pensar y buenos pensamientos a la gente. A Edwin, que Dios te siga dando ese don de escribir y se multiplique el don. Hermano, yo le pagué, Rodrigo. Lo queremos mucho, hermano. Y a ustedes muchas gracias por venir, Dios me les pague. Apoyar a don Rodrigo, no solo escribiendo el libro, sino dándolo a conocer y ojalá invitándolo a colegios, universidades, grupos de oración, a conjuntos residenciales para que dé el mensaje a la comunidad. Creo que esa tarea la tiene ahora. Lo veremos llenando espacios donde su palabra va a dar mucha enseñanza. Muchas gracias y a todos un abrazo. Amén. Amén.